Bienvenidos un día más a su canal favorito, ese refugio seguro donde las pasiones se desbordan, los secretos más oscuros ven la luz y el drama, permítanme asegurarles, jamás, jamás, se toma un respiro. Hoy estoy que no quepo en mí de emoción por tenerlos aquí, porque tengo preparada para ustedes una verdadera bomba, un auténtico volcán de emociones que si son tan adictos como yo a las series turcas, sé que les va a robar el aliento. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un universo donde los corazones rotos son moneda corriente, las traiciones imperdonables dejan cicatrices profundas y, por supuesto, las segundas oportunidades siempre llegan a tiempo, cual héroe a lomos de un corcel blanco. Porque, mis queridos amigos, las series turcas son verdaderas maestras en el noble arte de hacernos sufrir y gozar a partes iguales, de jugar con nuestras emociones como si fuéramos marionetas. Vamos a explorar esos momentos de la vida en los que recibimos un revés inesperado, cuando nuestro mundo se desmorona a nuestros pies y necesitamos aferrarnos desesperadamente a algo, a alguien, para no caer en el abismo sin fondo. Vamos a hablar de Hande de Hakan de Kerem y de cómo un simple y fortuito giro del destino puede cambiarlo absolutamente todo, reescribiendo el guión de nuestras vidas en cuestión de segundos. Pero antes de que nos adentremos por completo en este apasionante laberinto de emociones, quiero recordarles, con la mayor insistencia posible, que si disfrutan de este tipo de contenido, si se deleitan tanto como yo desentrañando los secretos mejor guardados de estas producciones verdaderamente increíbles, no olviden, por favor, suscribirse al canal. Sí, así es. Únanse a esta gran familia de adictos al drama turco. Y no menos importante, activen la campanita mágica para que YouTube, ese gran oráculo digital, les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo rebosante de chismes jugosos, spoilers impactantes y análisis profundos de nuestras series favoritas. Créanme, no se lo querrán perder por nada del mundo. Y ahora sí, señoras y señores, pónganse cómodos, preparen sus pañuelos y ármense de paciencia, porque el drama, en su máxima expresión, está a punto de comenzar. Agárrense fuerte. Vamos a iniciar nuestro viaje emocional con una serie que, aunque no esté protagonizada directamente por los mismísimos Hande, Hakan o Kerem, sí encapsula a la perfección el espíritu de traición, desolación y búsqueda incansable de consuelo, me refiero, por supuesto, a la aclamadísima ***Amor Eterno ***. Estoy segura de que la mayoría de ustedes la conocen y la aman tanto como yo. Es un drama romántico que nos arrastra a un torbellino de emociones intensas desde el mismísimo primer capítulo. Los protagonistas Kemal y Nihan, interpretados de forma magistral por los talentosísimos Burak Özçivit y Neslihan Atagül, respectivamente, viven un amor prácticamente imposible desde el principio. Kemal, un joven ingeniero de origen humilde pero con un corazón de oro, y Nihan, una chica rica, sofisticada y con un alma sensible, se enamoran perdidamente, a pesar de las abismales diferencias sociales que los separan. Sin embargo, las despiadadas maquinaciones de Emir, un hombre poderoso, ambicioso y obsesionado enfermizamente con Nihan, terminan separándolos de la forma más cruel imaginable. La trama se complica aún más cuando Nihan, acorralada por las circunstancias, se ve obligada a casarse con Emir para salvar a su familia de la ruina económica. El corazón de Nihan queda absolutamente hecho trizas, reducido a 1000 pedazos. Se siente traicionada por el destino cruel e implacable, obligada a vivir una vida que jamás eligió, una existencia sombría y sin esperanza. Kemal, por su parte, devastado por la dolorosa pérdida de su amada, decide marcharse de la ciudad, jurando no regresar jamás. Años después, regresa transformado en un exitoso hombre de negocios, rico y poderoso, pero con el corazón carcomido por la sed de venganza. Amor Eterno es un ejemplo perfecto de cómo la traición, la desesperación y el dolor profundo pueden llevar a una persona a buscar refugio en la venganza, a obsesionarse con la idea de hacer pagar a quienes le han hecho daño. Pero al mismo tiempo también nos muestra la increíble fuerza del amor verdadero, ese sentimiento puro e incondicional, capaz de sobrevivir a la adversidad más cruel y a las manipulaciones más despiadadas. ¿Por qué es tan relevante para nuestro tema de hoy? Porque Nihan, a pesar de estar atrapada en un matrimonio infeliz y sin amor, encuentra en su profundo amor por Kemal la fuerza necesaria para seguir adelante, para no dejarse consumir por la desesperación y la tristeza. Ella, de alguna manera, encuentra su propio Kerem en Kemal, ese apoyo incondicional que le da esperanza en medio de la tormenta, la luz al final del túnel. Un dato que considero muy interesante es que Amor Eterno tuvo el honor de ser la primera serie turca en ganar un prestigioso premio Emmy Internacional como mejor telenovela. Ahí es nada. Un logro que habla por sí solo de la calidad y el impacto de esta producción.
Ahora, continuemos nuestro recorrido con otra joya turca que explora a fondo los entresijos del amor, la traición y la búsqueda de un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir nuestras vidas después de la tormenta. Me refiero a la conmovedora serie Mujer. Esta serie es un drama familiar desgarrador que sigue la historia de Bahar, interpretada de forma magistral por Ozge Ozpirinci, una joven viuda que lucha con uñas y dientes por criar sola a sus 2 hijos pequeños en medio de la pobreza extrema y las constantes dificultades. La vida de Bahar da un giro inesperado y dramático cuando descubre que su madre, a quien creía muerta desde hacía muchos años, está viva y ansiosa por reconectar con ella. Sin embargo, este reencuentro, que podría parecer un cuento de hadas, no será nada fácil, ya que ambas mujeres tendrán que enfrentarse a los fantasmas de un pasado doloroso y a secretos oscuros que pondrán a prueba su relación hasta el límite. Además, como si no tuviera suficientes problemas, Bahar se enamora profundamente de Arif, un hombre bueno, comprensivo y con un corazón enorme que la apoya incondicionalmente y se convierte en un pilar fundamental en su vida. Mujer es ante todo una historia de resiliencia, de supervivencia y de amor incondicional. Bahar es una mujer fuerte, valiente y admirable que ha sufrido mucho en la vida, que ha sido golpeada por el destino una y otra vez, pero que nunca, jamás, se rinde. A pesar de las dificultades y los obstáculos que se cruzan en su camino, siempre encuentra la manera de seguir adelante por sus hijos, que son su principal motivación y su razón de ser. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo el amor y la esperanza pueden ayudarnos a superar los momentos más oscuros y difíciles de nuestras vidas. ¿Por qué es tan relevante para nuestro tema? Porque Bahar ha sido destrozada por la vida en múltiples ocasiones, ha perdido a seres queridos, ha sufrido pobreza y soledad, pero siempre encuentra en el amor de sus hijos y en el apoyo incondicional de Arif la fuerza necesaria para reconstruirse, para levantarse una y otra vez. Arif se convierte sin duda en su Kerem, ese refugio seguro donde puede encontrar consuelo, amor y esperanza. Un dato curioso que vale la pena mencionar es que Mujer es, en realidad, una adaptación de una serie japonesa llamada Woman, My Life for My Children. La versión turca ha sido un éxito rotundo en todo el mundo, gracias a su trama emotiva, a la profundidad de sus personajes y a las actuaciones impecables de sus actores. Cambiando un poco de registro, aunque sin alejarnos del drama, que es el alma de las telenovelas turcas, vamos a hablar de Infiel. Esta serie es un thriller psicológico que te atrapa desde el primer minuto, que te mantiene en tensión constante y te hace dudar de todo el mundo. Asia, interpretada por la talentosísima Cansu Dere, es una doctora exitosa, respetada y felizmente casada con Volkan, un arquitecto encantador, carismático y aparentemente perfecto. Tienen un hijo en común y viven una vida aparentemente idílica, sin problemas ni preocupaciones. Sin embargo, la vida de Asia se derrumba por completo cuando descubre, de la forma más inesperada y dolorosa, que Volkan la está engañando con una joven llamada Derin. A partir de ese momento, Asia se obsesiona con la venganza, con la idea de hacer pagar a Volkan por su traición, y decide hacer todo lo posible para destruirlo a él y a Derin. La trama se complica a medida que Asia descubre secretos oscuros sobre el pasado de Volkan y su familia, secretos que la dejan completamente impactada. Infiel es una serie llena de giros inesperados, de momentos de tensión que te cortan la respiración y de personajes complejos, ambiguos y llenos de matices. Asia es una mujer inteligente, decidida y con una gran fortaleza interior que no se deja pisotear por nadie. Su venganza es fría, calculada y metódica, pero también comprensible, dado el dolor inmenso que ha sufrido. ¿Por qué es tan relevante para nuestro tema? Porque Asia es el ejemplo perfecto de una mujer destrozada, por la traición de su marido, por la infidelidad de la persona que más amaba y en la que más confiaba. Volkan, en este caso, sería nuestro Hakan, el hombre que la engaña, la hiere profundamente y la sume en una profunda tristeza. Aunque Asia no encuentra un Kerem en el sentido romántico tradicional, sí encuentra consuelo y apoyo en sus amigas y en su hijo, quienes la ayudan a superar la traición y a reconstruir su vida, a renacer de sus cenizas. Un dato interesante que vale la pena destacar es que Infiel es una adaptación de la serie británica Dr. Foster. La versión turca ha sido un gran éxito, gracias a su trama adictiva, a la profundidad de sus personajes y a la interpretación magistral de Cansu Dere. Ahora vamos a sumergirnos en una serie más reciente, pero que ya ha conquistado el corazón de muchos fans de las telenovelas turcas, Yargi. Esta serie es un drama judicial que combina elementos de thriller, romance y misterio,
creando una mezcla explosiva que te mantiene enganchado desde el principio. La trama gira en torno a Ilgaz, un fiscal recto, honesto y justiciero, y Ceylin, una abogada apasionada, rebelde y con una gran sed de justicia. Sus caminos se cruzan de la forma más inesperada y dramática cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin acepta defenderlo. A pesar de sus diferencias, Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos para descubrir la verdad y limpiar el nombre del hermano de Ilgaz. A medida que investigan el caso, Ilgaz y Ceylin descubren una red de corrupción y secretos oscuros que involucran a personas poderosas e influyentes. Además, entre ellos surge una fuerte atracción que pondrá a prueba sus principios y sus lealtades. Yarji es una serie inteligente, bien escrita y con una trama que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. Los personajes son complejos, creíbles y están llenos de matices, y la trama está llena de giros inesperados que te sorprenden a cada momento. Además, la serie aborda temas importantes como la justicia, la corrupción, la familia y el amor, invitando a la reflexión. ¿Por qué es tan relevante para nuestro tema? Aunque la trama principal no se centra en una traición romántica, sí explora la idea de la traición a la justicia y a los principios. Ilgaz, al descubrir que su hermano está involucrado en un crimen, se siente destrozado y traicionado, ve cómo su mundo se desmorona a sus pies. Ceylin, por su parte, se convierte en su querem en el sentido de que lo apoya incondicionalmente y lo ayuda a descubrir la verdad, aunque eso signifique enfrentarse a personas poderosas y poner en riesgo su propia vida. La serie aún está en emisión y está causando furor en muchos países. Un dato interesante que vale la pena mencionar es que Yarji ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones impecables y su banda sonora emotiva. Por último, y para cerrar con broche de oro, no podíamos dejar de mencionar una serie que, aunque más ligera y divertida que las anteriores, también explora el tema del desamor y la búsqueda de un nuevo comienzo, de una oportunidad para encontrar la felicidad. Me refiero a *** Love is in the air ***. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con convertirse en arquitecta paisajista. Su vida da un giro inesperado y dramático cuando pierde la beca que le permitía estudiar en Italia, truncando sus sueños. Desesperada, Eda culpa a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, empresario y dueño de una importante empresa, por su desgracia. El destino, caprichoso y juguetón, hace que Eda y Serkan se vean obligados a fingir ser pareja durante 2 meses para ayudar a Serkan a recuperar a su exnovia. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban y terminan enamorándose el uno del otro. Love is in the air es una serie divertida, entretenida y entrañable que te hace reír a carcajadas y suspirar de amor a partes iguales. Los personajes son carismáticos y la trama está llena de momentos románticos y situaciones cómicas. ¿Por qué es tan relevante para nuestro tema? Aunque Eda no es traicionada en el sentido tradicional, sí se siente decepcionada y frustrada al perder su beca y ver truncados sus sueños, sintiendo que el mundo se le viene encima. Serkan al principio parece ser el Hakan de su vida, el responsable de su desgracia. Sin embargo, a medida que se conocen, Serkan se convierte en su querem, en el apoyo que necesita para perseguir sus sueños y encontrar el amor verdadero. Un dato curioso que vale la pena mencionar es que Love is in the air se convirtió en un fenómeno mundial, gracias a su trama fresca y original, y a la química innegable entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y bueno, amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por el fascinante universo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando los secretos de estas historias llenas de pasión, traición y, por supuesto, mucho amor. Vimos cómo Hande fue destrozada en diferentes formas, cómo Hakan causó dolor y cómo, afortunadamente, siempre existe un Kerem dispuesto a brindar su apoyo y amor incondicional. Espero que este vídeo les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios cuál de estas series es su favorita, cuál los hizo llorar más y cuál los hizo suspirar de amor. Los leo a todos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas.